nuestra canción. Muy bien, pues muchas gracias a todas por estar el día de hoy en nuestra capacitación de negociación básica para mujeres. Es un tema, la realidad, bastante apasionante y les platico que esta propuesta nació gracias a uno de los talleres que dimos hace un par de semanas, donde también nos acompañaron muchísimas de ustedes. Y pues tenemos a nuevas invitadas y nos da mucho gusto que cada vez esté llegando esta información a más personas. Y mientras vamos aceptando más a nuestros invitados, les voy a compartir un video de nuestra anfitriona de la Asociación Colibres para que les pueda dirigir un pequeño mensaje. Bienvenidos sean todos de que el día de hoy estén muchas personas conectadas queriendo aprender y queriendo conocer a más personas. Sabemos que a través de nuestro programa TAFNES, en colaboración con empresarios y con capacitadores, hemos podido hacer que esto suceda. El día de hoy, Daniel Silva estará compartiendo con ustedes un tema muy interesante. Esperemos que sea de su agrado y también queremos compartirles un poquito de lo que hacemos en Colibres. Colibres es una asociación que salieron de las cárceles y que están en las cárceles a través de la capacitación para que se puedan incorporar al ámbito laboral y emprendedor. Así que si tú conoces a alguien que se encuentra en esta situación, es importante que puedas ayudarnos a contactar con él. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias a nuestra anfitriona, quien es Dafne González, por brindarnos este espacio y tener esta colaboración para nuestro taller el día de hoy. Yo me quiero presentar con todas ustedes, aquellas que ya me conocen y aquellas que todavía no. Yo soy Daniel Silva, yo soy consultor de negocios, especializado pues en el área estratégica, en la creación de nuevos negocios, de ventas, y también soy instructor y capacitador certificado. Y bueno, la metodología de los colores, mi personalidad es de color verde, azul y amarillo, en ese orden. Soy muy poquito de tema rojo y pues eso es algo importante porque también nos permite conocer algunas de las habilidades. Si a alguien le interesa más sobre este tema, lo platicamos más al ratito. Muy bien, ¿cuál va a ser nuestra agenda el día de hoy en nuestro taller? Primero que nada, vamos a tener una práctica de negociación, es decir, vamos a primero empezar a practicar y después vamos a comenzar a aprender algunos conceptos básicos sobre la negociación. ¿Cuáles son las condiciones ideales para poder negociar? ¿Cuáles son las competencias que se requieren para poder negociar? Y vamos a conocer el proceso general para llevar a cabo una negociación efectiva. Y después de todo esto aprendido, nuevamente vamos a comenzar a practicar. Esto, bueno, lo que nos va a permitir es justamente que vivamos de una manera bastante interactiva y poderoso nuestro tiempo el día de hoy, porque recuerden que este no es un curso, esto es un taller y pues vamos a llevar las cosas al extremo, que es lo más importante. Recuerden que pueden utilizar el chat para comentar lo que ustedes necesiten. Bueno, mi promesa el día de hoy con todas ustedes es que después de este taller vas a conocer los elementos básicos psicológicos y conductuales para llevar a cabo negociaciones efectivas. Recuerden que este es el módulo básico y lo que vamos a aprender justo son estas bases psicológicas y de conducta, del por qué se puede hacer o no una negociación efectiva, pero desde el punto de vista psicológico, antes de pasar a elementos mucho más técnicos. Y esto seguramente a muchas les va a cambiar el concepto y van a entender el por qué probablemente estamos teniendo problemas al momento de generar una negociación, ya sea a nivel personal o a nivel de nuestro negocio. Muy bien, les voy a pedir mientras que por favor escriban en el chat cuáles son las expectativas que tienen de este taller, este seminario, con lo que con la agenda que les acabo de compartir. Les voy a pedir por favor que puedan compartir cuáles son esas expectativas que tienen de este taller con este tema que vamos a tener el día de hoy. Por favor, si lo pueden compartir en el chat, se lo agradeceré mucho para poder leer rápidamente sus comentarios.
Si nos pueden escribir rápidamente sus expectativas. Ivonne nos comenta poder contar con las herramientas necesarias para poder negociar de manera más efectiva y eficaz. Muy bien. Poder concretar las ventas de nuestros productos. Gracias, Liliana. Marta, conocer algo distinto de técnicas de negociación. Nos han enseñado a dar. Es correcto. Conocer herramientas básicas para negociar de manera más asertiva. Eso es muy importante, la asertividad. Gracias. Lograr relaciones ganar-ganar para el cliente y para mí, muy bien. Aprender a negociar para tener un equilibrio y no verme como, no sé la palabra que a lo que te refieres, ni regalar mi trabajo, tanto en lo personal como en los negocios. Muy bien. Perfecto. Gracias por compartirnos estas expectativas. Y pueden seguirlas compartiendo a través del chat. Excelente. Pues vamos a ver herramientas. Vamos a conocer justamente elementos para este punto y les voy a compartir algunas reglas del juego. Lo primero es que olvida ahorita todo lo demás durante este tiempo. Vamos a estar trabajando de aquí hasta las 12 del día. Olvida todo lo demás. Trata incluso de desconectarte de tu teléfono, de todo lo demás, porque recuerda que este es un taller y vamos a hacerlo bastante vivencial. Anota todas las preguntas que tengas en el chat y las vamos a responder en el segundo bloque, donde vas a tener un espacio para las preguntas. Hay que ser respetuosos, sobre todo en temas de negociación vamos a tocar algunos temas morales. Entonces, recuerda que nada de lo que vamos a tratar aquí es personal. Tampoco hay que tomarnos personales los estereotipos que vamos a abordar, porque vamos a abordar estereotipos, porque son cosas que vivimos día a día. Y por último, pues disfruta mucho de los talleres. Este taller es especialmente hecho para ti y más con las invitadas que tenemos el día de hoy y más adelante se van a dar cuenta del por qué lo hicimos en este formato. Muy bien, pues entonces espero que ya estén listas para comenzar, porque como se los prometí, vamos a iniciar primero con una pequeña práctica que lleva por título Curas, Vapor y Naranjas. Entonces, permítanme únicamente revisar cuántas personas tenemos hasta el momento. Perfecto. Les voy a ir explicando rápidamente la dinámica que vamos a tener. Vamos ahorita en este mismo momento a dividir al grupo en dos. ¿Y qué creen? Lo vamos a hacer de manera completa y totalmente aleatoria. Vamos a dividir al grupo entre dos. Vamos a estar en una de las salas, vamos a estar su servidor y en otra de las salas va a estar Dulce, quien es nuestra confitriona. Y les vamos a dar una serie de instrucciones. Les vamos a dar un caso de estudio. Y posteriormente de que leamos este caso de estudio, las vamos a emparejar a cada una de ustedes. Una va a tener el rol A, otra va a tener el rol B. Y les vamos a dar después 15 minutos para que negocien entre ustedes con el caso de estudio que les vamos a dar. Y después vamos a volver todas a la sala, para ver quién ganó estas negociaciones. Pongan mucha atención a las instrucciones que les vamos a dar. Va a ser algo bastante divertido y yo voy a estar entrando a cada una de las conversaciones para ver cómo va negociando. ¿Les parece bien? Hola, ya me escuchan todas, ¿verdad? Muy bien. Voy en este momento a abrir el micrófono a los equipos uno por uno para que nos compartan si pudieron llegar a alguna negociación y cuál fue esa negociación. Entonces voy a iniciar por el equipo de la sesión número 1, donde estuvo Claudia y Berta. Entonces voy a abrirles el micrófono. Claudia y Berta, ¿me escuchan? Sí. Por favor, primero compártanos a toda la clase si llegaron a un acuerdo y cuál fue ese acuerdo. Sí. Pues, si quieres tú, Claudia. No, adelante, adelante. Bueno, pues nosotros platicamos cuál era la situación, para qué necesitábamos las naranjas. Y bueno, después de exponer cada quien nuestra situación, llegamos al acuerdo de que nos íbamos a quedar con la mitad de la producción cada quien. O sea, 1,500 naranjas cada quien. Ajá, la mitad Ok. para Sí. que a partir de ahí,
pues optimicemos esos recursos y pues podamos, no sé, desarrollar a lo mejor algún sustituto para esas naranjas y que, por ejemplo, en el caso que podamos neutralizar las bombas con los residuos tóxicos y a partir de ahí pueda pues realizar todas las vacunas que necesite para sus pacientes embarazadas. Sí, es que la idea es que nos quedáramos con la mitad para resolver de momento la problemática y a partir de esa mitad llevar a cabo en lo que ganarle tiempo al tiempo para que hubiera más, a partir de esas 1,500 y se trataran los sueros, se fabricaran más en lo que se resolvía la situación urgente y ya después, a la hora de ir produciendo más sueros con otro tipo de tecnología, bueno, pues ya ir resolviendo los demás casos. Ok, perfecto. Entonces, en resumen, se dividió la compra en la mitad, 1,500 y 1,500. Exacto. Sí. Ok, muchas gracias. Ahorita, terminando lo que nos comentan los equipos, le doy retroalimentación a todos. Muchísimas gracias, Claudia y Berta. Gracias. Voy ahora con el equipo número 2 y les voy a pedir que puedan abrir su micrófono, Renata y Elsie. Estoy correcto, ¿verdad? Renata y Elsie, ¿ustedes dos negociaron? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Nos pueden compartir a toda la clase? Esperen, aquí está Renata. Listo. Renata, ¿ya nos escuchas? Sí. Perfecto. ¿Pueden compartirnos a la clase cuál fue su negociación? Primero, si llegaron a una negociación y si sí, ¿cuál fue? Sí, nosotros llegamos a la conclusión, bueno, que la doctora Torres, la que iba a realizar la fórmula, ¿Sí? se iba a quedar con toda la producción. Esto porque, bueno, dándole los beneficios a Renata, de que no simplemente era una compra para generar algo económico, sino un beneficio pues a la humanidad y también al medio ambiente. Y bueno, la forma en la que se pudo convencer a la doctora Renata fue que al final del día iba a tener ella un reconocimiento en donde de cierta manera también había aportado para poder nosotros lograr el desarrollo de la fórmula. Ok, la doctora Torres, bueno, quien se quedó con las 3,000 naranjas es quien tenía la fórmula para combatir el gas, ¿verdad? Así es. Ok, entonces, y la otra doctora, la doctora Salas, renunció entonces a la compra, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Algo más que nos quieran comentar? No, bueno, yo no. Perfecto. Y nos comentas que la convencieron para poder tener las 3,000 naranjas, ¿no? Así es, porque, bueno, o sea, ahí se iba a tener como tal no un beneficio económico ninguna de las dos empresas, porque se supone que es más humanitario y más a nivel ambiental, y el reconocimiento que su empresa y ella iban a tener, pues también se iba a mostrar al final de realizar la fórmula, etcétera. Perfecto. Muchísimas gracias, Elsie y Renata. Sí. Voy a continuar. Muy bien, qué interesante, ¿no? Quienes estuvieron como oyentes o observadores en las negociaciones, pues ya están viendo todo lo que está arrojando esto y está siendo pues bastante interesante, ¿no? Me voy al equipo de la sesión 3. Erika y Ivonne Ortiz. Es correcto, ustedes estuvieron negociando, ¿verdad? Sí. ¿Nos pueden compartir a la clase, por favor, si llegaron a una negociación y cuál fue esa negociación? No, no llegamos a ningún acuerdo. Platíquenos, ¿por qué? Bueno, tú primero o yo primero, Erika. Adelante, Ivonne. Gracias. Mira, al principio, no me dijo que ella iba a utilizar el mismo gas, al final me dijo que iba a ser vapor, el vapor sintético Te mintió. cambiante. Entonces, pues es que me dijo que era para tratar a las embarazadas y a sus bebés. Entonces yo le comentaba pues de la importancia de poder hacer el vapor para neutralizar los gases, porque al rato pues en realidad
pues ya no iba a haber ni a quién curar, ¿no? O sea, esto iba a ser, a expandirse. Entonces ella me decía que al final, antes de que terminara la sesión, que su interés pues era de dinero, ¿no? Su interés solo era económico y que de todos modos ella lo que quería hacer era maquilarme el producto porque ella no podía tener el producto final. Pues obviamente ya oyendo lo demás, pues no iba a poder tener el producto final porque ella tenía que hacer una cosa y yo iba a hacer otra completamente diferente. Ok. O sea, ella tenía que hacer una vacuna y yo tenía que hacer el vapor para contrarrestar los efectos de este gas. Entonces, Ok. obvio, jamás iba a poder ella tener ese producto final. No sé si a lo mejor hubo alguna confusión durante las lecturas o algo, porque no pudimos llegar a un acuerdo. Karina estaba escuchando y ella sí había puesto que, bueno, nos quedaran mitad y mitad. Yo le dije, pues está bien, podemos quedarnos mitad y mitad, ya la siguiente tanda, pues igual podemos hacer lo mismo, ¿no? Mitad y mitad, sin problema. Y con Erika, lo que yo le mencionaba era, en esta ocasión, por la emergencia, déjame esta carga de naranjas y en la siguiente yo ni siquiera oferto, ¿no? O sea, es toda tuya. Pero pues no dio su brazo a torcer. Sí, yo creo que hubo una confusión en las lecturas al principio y fue lo que nos impidió como llegar a la negociación porque yo creo que hubiésemos tenido los elementos para llegar, pero sí fue ahí y el no querer soltar también. Ok. Yo creo que más que nada fue eso, ¿eh? Ujú. Ok. ¿Algo más que nos quieran compartir? No, estuvo interesante, la verdad. Ok. Ahorita vamos a pasar al... Bueno, Karina creo que abrió su micrófono. ¿Quieres comentar algo, Karina? Estuviste en el equipo, ¿verdad? Sí, estuve de oyente y luego me metí. Yo, al igual que tú, Daniel, y coincido y con Erika también en que fue más que no quisieron dar su brazo a torcer. O sea, Ok. fue más como, para mí, el buscar un beneficio propio cuando creo que podría haber habido beneficio para ambas partes. Perfecto. Muchísimas gracias, equipo. Vamos ahorita a analizar, retroalimentar y gracias por su participación. Muy bien. Continúo con el equipo número 4, donde estuvo Liliana y Marta. Por favor, podrían... voy a abrirle su micrófono. ¿Me escuchan Liliana y Marta? ¿Sí? Perfecto. ¿Podrían compartirnos, por favor, si llegaron a una negociación y cuál fue esa negociación? Marta, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Pues quedamos en que nos íbamos a unir. Ok. ¿Cómo está eso? Y las dos íbamos a trabajar para el mismo proyecto. Porque bueno, pues si no había más naranjas, era lo único y las dos teníamos como la misma causa o bueno, el mismo objetivo, pues quedamos en que nos íbamos a unir y juntas íbamos a trabajar con pues con las naranjas. ¿Y con qué causa iban a trabajar? Pues ¿Perdón? para hacer, ¿Sí? ¿Cuál fue tu pregunta, Dani? Perdón. Sí, porque recuerden que pues, cada una tenía un problema que resolver, ¿no? Una era la parte del gas que estaba esparciendo y el otro era la parte de lo que iba a dañar a las mujeres embarazadas, ¿es correcto? Ajá. ¿Con qué causa iban a trabajar o en qué se iban a unir las dos? En la preparación de la vacuna. Ah, la vacuna, ok. Ajá. Fernanda acaba de abrir su micrófono. Estuviste en el equipo con ellas, ¿verdad? Así es. Ah, ok, ya cerró su... Ok. Entonces, Sí, sí. las dos Bueno, iban a solo unirse era para eso. comprar las 3,000 naranjas para la vacuna, ¿verdad? pero Entonces, estuvo con nosotras. una dejó una de las causas. Sí, ¿Perdón? así es. Sí. Ok. Fernanda, Ajá. ¿tú quieres comentar algo? Pues sí, no, básicamente fue eso que decidimos unirnos, o sea, solo en una causa y tener la producción, ¿no? Para alcanzarla. Ok. Y la otra se olvidó la causa entonces, ¿no? Así es. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, equipo, por su retroalimentación. Ahorita les comento a todos. Por último, vamos con el equipo número 5. Por favor, Miriam y Sonia, ¿podrían abrir sus micrófonos?
ya está abierto. Perfecto. Miriam, Ya, el mío Sonia, ya, ¿me el mío ya escuchan? también. Sí, Sí. perfecto. Perfecto. Primero, platíquenos. ¿Llegaron a una negociación? Y si sí, ¿cuál fue la negociación? Sí, llegamos a una negociación. Y primero, la primera es ver si lo que a Sonia le interesa, o bueno, a la empresa, en la empresa donde está Sonia, la parte que le interesa es evitar que salgan los gases para que puedan contaminar o mermar la salud de la población y de la gente y todo. Entonces, en mi empresa hay un ingeniero que ha visto cómo evitar que los gases salgan y entonces el ingeniero va a trabajar con ella para que no salgan. O sea, con eso evitamos que los gases se difundan. Ok. Y entonces ya si funciona eso lo va a ver también con su empresa. Y si eso funciona, pues entonces ya yo me quedo con las naranjas. Si eso no funciona, entonces sería mitad y mitad. Y la otra es que, bueno, si no funciona ya vemos cómo lo solucionamos, ¿no? Y la otra es que pensamos que vamos a producir naranjas juntas, porque ambas las necesitamos. Entonces vamos a desarrollar para que podamos, para poder tener lo que necesitamos, ¿no? Ok, perfecto. ¿Algo más que nos quieran compartir? Sí, lo que pasa es que nos dimos cuenta, era muy difícil determinar cuál de las dos causas era más importante, puesto que las dos tenían, ajá. o sea, de hecho platicamos acerca de tratar de ponderar qué era lo más urgente y pues no fue posible, no teníamos elementos para poder hacerlo. Entonces, pues justamente se trataba de colaborar para llegar a una solución para ambas, lo mejor y que pudiera apoyar mucho más a las personas, porque incluso, desde nuestras perspectivas no había prácticamente interés de lucro, sino había más interés de apoyar al sector que cada uno estaba defendiendo. Sí, van a traer las naranjas para su empresa para poder resolver ese problema, ¿no? Así es. Ok. ¿Algo más que nos quieran compartir? No. Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, a todas las demás compañeras que estuvieron como observadores, como escuchas, o que igual y notaron algo que se pudo haber resuelto, podría abrir su micrófono quien haya encontrado otra forma de resolver esto, que haya notado otra forma. ¿Alguien por ahí que haya encontrado alguna otra forma de resolverlo? Ok. Si no, entonces lo que voy a pasar a hacer es explicarles cada uno de los casos. Y les voy a pedir que en el chat, si después, conforme voy explicando cada una de las retroalimentaciones, si alguien quiere tomar el micrófono, nada más pongan en el chat para que les haga el micrófono y nos pueda comentar algo. Pongan mucha atención a la explicación. De entrada, los 5 equipos que trabajaron sí llegaban a negociaciones, pero ¿qué creen? Todas son negociaciones en las que perdieron. Alguien perdió de alguna manera. Por ejemplo, en el equipo 1, donde se dividió en mitad y mitad, perdieron. ¿Por qué? Porque recuerden que el objetivo de cada una de las doctoras era obtener esas naranjas, esas 3,000 naranjas, o el contenido de esas 3,000 naranjas, para llevar a cabo su producción y llevar a cabo ya sea la vacuna o lo que se inyectaba en el gas, ¿no? ¿Qué pasó aquí? En el equipo 1 se llevaban la mitad de la mitad, entonces no están cumpliendo con el objetivo. Y aquí las dos perdieron. En este caso perdieron al 50%. En el equipo número 2, alguien cedió. Entonces ahí ese es el ejemplo de cuando pierdes al 100%. Alguien te convenció, alguien te dijo, mira, lo mío es más importante, es más valioso, y entonces cedemos, ¿no? Entonces ahí quien cedió, pues perdió al 100%. En el equipo número 3, las dos perdieron al 100%, o sea, hubo un 0% de rendimiento porque no logramos llegar a ningún acuerdo. Y entonces, en efecto, si esta situación fuera emergencia y en el momento, pues ya se hubiera quedado una catástrofe, ¿no? Entonces, aquí ambas personas perdieron al 100%. En el equipo número 4, donde cedieron, es el mismo caso que en el equipo 2. Dejaron una causa aparte para poder dedicarse a una sola. Entonces, quien tenía la causa que se dejó, perdió al 100% y la otra persona pues ganó al 100%. Y en el equipo número 5 nos platicaban unos mecanismos como hay yo le llamo de prueba y error, donde bueno, si funciona esto, yo me quedo con las 3,000 naranjas y
yo te consigo a alguien que te resuelva el problema, ¿no? Pero si no funciona, ahí es un 100%, 0%. O sea, alguien está cediendo al 100%, aunque le resuelvan el problema, pero ahorita vamos a ver por qué. El objetivo, recuerden, que es tener las 3,000 naranjas. La segunda parte de su negociación es que la dividen al 50%, sigan perdiendo, y si no, pues lo dicen que van a encontrar formas de hacerlo y aliarse, ¿no? Pues en esta parte de la alianza no, porque recuerden que solamente hay un exportador, y en este caso pues soy el señor Montemayor, y recuerden que no iba a haber naranjas hasta la próxima temporada. Entonces, no se podían aliar porque no iban a poder resolver el problema. Entonces, hubieran quedado igual que las personas que no logran llegar a ningún acuerdo, porque pues no se había resuelto ninguno de estos. Entonces, hay una forma en la que esto se resuelve y tiene que ver justamente con poner atención lo más posible. Yo entiendo que, por ejemplo, algunas personitas tuvieron algún problema para escuchar bien la conversación y demás, pero más allá de eso, o sea, no es de que esté bien o mal lo que hicimos, sino que quiero que analicen nuestros comportamientos. La forma en la que se puede resolver este ejercicio al 100% es de la siguiente manera. Una de las doctoras, y ahí es donde implica el que demos la mayor cantidad posible cuando hablamos con alguien, una de las doctoras necesitaba las naranjas, sí, las 3,000 naranjas, pero para desarrollar el sérum curativo para la parte de la rubiola en las fases iniciales. Pero, que es la doctora Salas, la primera, la doctora A. Ella necesitaba el jugo de las naranjas gordas para poder hacer este sérum, el jugo de las naranjas. La doctora Torres, el craso B, para poder inyectar en las cámaras de gas para que no se siga expandiendo, lo que necesitaba, ¿qué creen que era? Era la piel de la naranja. Creaba el vapor a partir de la fórmula química que se extrae de la piel de la naranja. También necesitaba 3,000 naranjas. Entonces, aquí es donde está el detalle, por decirlo de alguna manera. Una de las doctoras únicamente necesitaba el jugo y la otra doctora necesitaba la piel de las naranjas. Entonces, les voy a pedir que me vayan poniendo en el chat qué es lo que, más que compartir las naranjas, Miriam, ahí les va. Cada una de las tenían 18,000 pesos para comprar las naranjas. Y ellas necesitaban justamente las 3,000 naranjas, que son las que tenía el exportador. Entonces, incluso pudieron llegar a sus empresas con el siguiente speech. ¿Qué crees? Conseguí las naranjas con menos dinero del que me diste. ¿Por qué? Porque entonces entre las dos doctoras compran las naranjas, usan menos dinero, es decir, utilizarían el 50% del dinero que tenían para poder comprarlas. Una se queda con el jugo, la otra se queda con la piel, y ambas podían, vaya, ¿cómo decirlo? Tenían al 100% lo que necesitaban y además bajaban el precio. Entonces, aquí lo importante no es tanto la solución, sino que quiero que observen justamente esos comportamientos que nos dan al momento de hacer una negociación. Y aquí es donde vamos a ver algunos elementos teóricos. Quiero que pienses en este momento, ya sea que tú hayas participado en la negociación o tú internamente hubieras dicho, yo hubiera hecho esto, ¿en qué patrón de negociación caes? ¿Tomas o cedes? Quien toma es quien se encarga un poquito de convencer a costa de lo que sea a la otra persona de que se haga su voluntad, ¿no? De que yo me quede. Y entonces la otra persona se queda con lo otro, ¿no? Y del otro lado tenemos cuando cedemos, ¿no? Cuando nos dejamos influenciar, cuando decimos, bueno, tienes razón, tu forma es más efectiva, tu causa es más importante, entonces cedemos, ¿no? Y entonces, cuando alguien se enfoca en tomar, por ejemplo, cuando dos personas se enfocan en tomar, no llegan a ningún acuerdo. Cuando una toma y otra cede, sí se llega a un acuerdo, pero es un acuerdo en el que una persona pierde, y pierde muchísimo, ¿no? Si las dos personas ceden, de alguna manera, es cuando llegamos a este tipo de acuerdos
50-50, ¿no? Que no son buenos porque no estás logrando el objetivo. Entonces, sí ganas una parte, pero no logras ganar todo. Este ejercicio es un ejemplo muy sencillo para que vean cómo reaccionamos ante una situación. Y aquí justamente la clave es contar con la mayor cantidad de información de la otra persona. Y vamos a ver algunos elementos más. La negociación entonces la podemos definir cuando ambas partes, es decir, un comprador y un vendedor, se levanten de la mesa conformes, uno como comprador y el otro como vendedor. Es decir, las personas las compañeras que no se llevaron nada, o el 50%, pues no se van conformes, se van un poco satisfechos, pero no totalmente satisfechos. Y entonces la negociación convierte esa acción en algo bidireccional. Si no logramos realmente algo ganar-ganar, no es una negociación. Si alguno de los dos no lo hace, no podemos decir que es una negociación que tuvo éxito, sino que alguien ganó sobre la otra persona. Y en los ejemplos que vimos, hubo personas que ambas cedieron, la gran mayoría pues cedió a la otra persona, y de esa manera es donde podemos identificar un poquito el patrón. Ahora, aquí lo importante es esto, ¿no? Yo cómo reacciono ante estas situaciones. Para evitar problemas, cedo o no me quiero dejar ganar, entonces hago todo lo posible para tomar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para poder negociar? Primero que nada, las dos partes deben estar dispuestas a hacerlo, tienen que estar dispuestas a negociar. Ustedes no van a poder negociar con una persona que no esté dispuesta a hacerlo. Y ahí es donde ustedes se pueden dar cuenta de manera muy sencilla. Cuando estén, por ejemplo, con un cliente y que empiece a condicionar la compra, por ejemplo. Les voy a poner un caso. Yo hace tiempo estuve trabajando con un cliente que quería un proyecto y le hice una cotización. Y me decía que por su situación no podía pagar ese tipo de precio, pero que ahora sí que si yo le recomendaba o si yo le enviaba 10 clientes, hasta me dijo, si tú me mandas 10 clientes, con lo que yo saque de esos 10 clientes, te voy a pagar. Y entonces yo me di cuenta ahí que esta persona no quiere negociar, esta persona se quiere aprovechar de esta situación. Entonces, esta persona no estaba dispuesta a negociar. Yo le explicaba, ok, entiendo cuál es tu situación económica y sé que necesitas de mi servicio. Te propongo darte un financiamiento o que trabajemos en plazos más grandes. Y me decía, no, es que eso no me conviene. Si tú no me das los 10 clientes, yo no te puedo pagar. Entonces, esta persona no estaba dispuesta a negociar. ¿Y por qué? Porque esa persona quería tomar todo para sí misma. Número 2, segunda condición. El objetivo tiene que ser claro para ambas partes. En el ejercicio que hicimos, a veces lo que queremos es defender nuestra causa o nuestro negocio, nuestro proyecto, y decir que es el mejor, que tiene las mejores condiciones, es la mejor calidad, etcétera, etcétera. Pero a veces no hablamos de los porqués y el cómo lo vamos a hacer. Y yo me he dado cuenta que a veces es porque no queremos compartir la información, que nos queremos volver un poco secretos, ¿no? Y es curioso, pero a veces como que hablamos primero por nosotros y después escuchamos a la otra persona. Entonces, aquí lo que yo les recomiendo, que cuando hagan una negociación, procuren que sea la otra persona la que hable, con el objetivo de que ustedes puedan entender qué es lo que quieren. En este ejercicio, una forma de aplicarlo sería justamente el decir, a ver, doctora, platícame, ¿qué necesitas tú de las naranjas? ¿Para qué las requieres? Hacer la mayor cantidad de preguntas posibles, porque en esas preguntas probablemente la otra doctora pudo haber dicho, yo lo que necesito es el jugo de las naranjas, porque ahí el problema es cuando empezamos a generalizar. Yo necesito 3,000 naranjas. No, yo necesito el jugo de 3,000 naranjas. Ah, qué casualidad. Yo necesito la piel de 3,000 naranjas. Oye, entonces creo que podríamos comprarla entre ambas y nos ahorramos dinero y cada quien se lleva lo que necesita. Entonces, ahí faltó justamente conocer el objetivo claro de ambas partes. Entonces, aquí yo les recomiendo que cuando estén con un cliente,
se dediquen muy, muy bien a entender qué es lo que necesita. Eso, por ejemplo, para quienes de ustedes se dedican a temas, por ejemplo, de consultoría de cualquier tipo o vender algún tipo de servicio, pues hay que dedicarle mucho tiempo al conocer realmente qué es lo que necesita la otra persona. Ahora, en una condición para negociar es cuando existe una estira y afloja. Es decir, cuando las condiciones que la primera persona expone no son las suficientemente adecuadas para la segunda. Entonces es cuando viene una nueva propuesta o ok, me gusta esto que me propones, pero me gustaría que fuera de esta manera o con esta condición o con este cambio. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos a eso. Y si esa condición que nos menciona no nos conviene o nos afecta, nuevamente hay que volver a estirar. Ok, eso que tú me pides no te lo puedo dar, pero te puedo dar esto. Y entonces se llega a un punto en el que las dos partes ganen. Ahora, el ejemplo que les mostré o que trabajemos en el ejercicio de las naranjas es un ejemplo de ejecución al 100% de efectividad. Es decir, cuando ambas personas logran el objetivo completo y además ahorraron dinero. Pero en nuestros ejercicios de negocios a veces no se logra el 100%, pero tampoco podemos permitir quedarnos a un 50% de efectividad. Entonces, a veces podemos trabajar, si fuera numérico, en un 85, 90, 95%. Es decir, sí estoy perdiendo tal vez, pero estoy perdiendo muy poco. Y eso es lo que me permite obtener el resultado de la negociación. Número 4, hay que tener una intención de llegar a acuerdos. Uno de los equipos me daba mucha gracia, me empecé a reír, porque escuchaba justamente que empezaban a pelearse, ¿no? Porque yo escuchaba justamente que defendían las causas y decían, es que esto que yo estoy haciendo es más importante y lo tenemos que hacer de esa manera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde esto se volvió bastante interesante porque no había una intención de llegar a un acuerdo, sino que queríamos defender nuestra causa. O en los negocios es cuando yo quiero defender mi precio y mi servicio, porque eso es lo que vale, ¿no? Y pues siempre tengo que buscar el ganar-ganar. Recuerden que no bajemos en esta efectividad del 80%, es decir, que yo no esté perdiendo más del 20% en cuanto a las condiciones de lo que estoy negociando. Si de repente nos damos cuenta que yo tengo que ceder el 50 o el 100% para llevar a cabo eso, les recomiendo que mejor no lo hagan, porque se nos empieza a crear un patrón psicológico en el que yo empiezo a ceder. Y entonces viene la típica frase de, es que para poder vender mi producto o servicio, pues tuve que ceder todo eso. Y eso es malo porque nos empieza a debilitar cada vez más y cada vez más. Y llega un momento en el que yo ya estoy dando mis productos o servicios a mitad de precio, a mitad de lo que valen, porque no tengo esta capacidad de decir no. Y eso es una actitud mental. Recuerden que estamos viendo aquí los patrones psicológicos. Ahora, algunas competencias para negociar, y esto es algo que les recomiendo que tengan muy bien preparado cuando con un cliente o en este momento revisar su proceso de venta de su negocio para que lo puedan ejecutar. Primero que nada hay que tener espíritu, el espíritu optimista y sobre todo tener integridad. Busquen no mentirle a las personas, no inventar información falsa sobre el producto o servicio. Procuramos tener siempre una actitud positiva de cómo puedo yo ayudarte a resolver el problema o que tengas un producto o servicio que te convenga. Y sobre todo que realmente tengamos esta convicción de que mi producto o servicio le puede ayudar y que voy a tratar de encontrar las mejores condiciones para que la otra persona lo pueda comprar. Ahí es cuando, por ejemplo, cuando damos los cursos de venta, hablamos mucho de calcular el poder de compra de nuestro cliente. Es decir, ¿cuánto realmente puede pagar la persona que tengo enfrente? Entonces, ahí es donde hay que desarrollar esta habilidad de aprender a calcular de cuánto dispone. A veces son preguntas bien sencillas, ¿no? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto es lo que ganas mensualmente? Y a partir de eso, calcular su utilidad y decir, ok, esa persona cuenta con tanto dinero para poder comprar mis productos o servicios. La perseverancia. A veces hay que tener tiempo y hay que dedicar
una actitud de, ok, igual no cedo a la primera, tampoco voy a buscar tomar desde el principio y estar muy mentalizadas a que vamos a dar nuevas condiciones, que tenemos una flexibilidad. Por eso cuando definimos precios es cuando nosotros necesitamos tener diferentes niveles de precio. Un precio promedio, un precio máximo y un precio mínimo. Y de ahí no deberíamos de poder bajar. En la parte de la planificación es donde yo me he dado cuenta con las clientas que el principal problema no viene tanto de si puedo o no negociar, sino que no tengo probablemente bien calculados mis costos ni mi asignación de precios. Entonces, yo no sé si realmente estoy por arriba, justo en medio o por debajo de la competencia. Entonces, ahí mi invitación es que revisemos cuál es nuestra estructura de costos, cómo lo estamos construyendo y si eso tiene algún tipo de margen frente a la competencia. Y en la parte de la humildad, pues es este tema de no tener la actitud de mi producto es el mejor, vale lo que cuesta, y porque a veces eso lo hacemos muy obvio ante los clientes, ¿no? Y se viene una situación incómoda donde pues ya nos pueden catalogar de personas arrogantes. Y no queremos eso porque eso genera malas referencias y pues la gente puede hablar mal de nosotros. En la parte de la estrategia, yo les recomiendo que justamente cuando hacemos costos y precios a un precio mínimo, precio promedio y precio alto, yo ya tengo una estrategia dependiendo del cliente que yo tengo. Por ejemplo, una de nuestras clientes nos decía que ella tiene un precio para sus servicios, pero de entrada, ahora sí que es literalmente es como si fuera su arma de primer uso, ya tiene preparado un porcentaje de descuento en caso de que detecte que el cliente duda, aunque sea un poquito, en esa parte. Pero ese descuento no le afecta en sus ganancias, sino que si ella logra vender el producto o servicio sin el descuento, ella obtiene todavía eso más de ganancia. Pero si le aplica ese descuento, ella sigue teniendo utilidad. De tal manera que procura que todos sus clientes se queden en ese primer nivel de descuento. Y si fuera necesario, pues ya empezará a dar otro tipo de negociaciones. Pero ella no está perdiendo y se asegura de eso, de que no pierda en temas económicos. Va a ser mejor que pueda dar otro tipo de beneficios. Y justamente es esta parte de la preparación. Ya tengo definidos correctamente mis costos, correctamente mis precios finales. Tengo niveles de precio dependiendo cuál es lo que me está pidiendo mi cliente. ¿Qué tanto me comparo con la competencia? Ahora, no tengo que estar siempre por debajo de la competencia, sino que recuerden mucho que el valor de mis productos o servicios y cómo los comunico tiene que ir en concordancia justamente con con ese producto o servicio. Ahora, vamos a ver el proceso de la negociación para que a partir de este momento, en cuanto ustedes vayan a tener una cotización o vayan a presentar un producto o servicio con un cliente y ya estén hablando de cuánto van a pagar por él, pues puedan llevar a cabo este proceso. Primero que nada es la preparación. Es parte de nuestro plan de acción, es el cómo y qué queremos lograr. Es decir, piensen, ¿qué quiero lograr con este cliente y cómo lo voy a lograr? Tengamos una meta específica y vayamos por ella. Yo tengo que definir cada vez que tengo un cliente que quiero obtener de él al menos. Quiero que él me consuma este producto, que me consuma este servicio, o que me consuma primero este y después uno de mayor valor, o queremos que primero consuma este servicio que es de prueba para que me contrate de manera subsecuente. ¿Qué es lo que queremos lograr? El paso número 2 es tener primero que nada una discusión. Es cuando, bueno, aquí es importante mencionar esto para que no se vaya a malinterpretar. Cuando hay un conflicto de intereses o derechos y se le llama conversación, hay que tener un intercambio, presentación de opiniones. Porque a veces podemos confundir esta palabra. Lo que tenemos que generar es cambiar el significado de la discusión para convertirlo en una conversación y sobre todo en un intercambio y presentación de opiniones. Yo siempre recomiendo que las preguntas clave que le digan a su cliente es, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Cuál es el problema que más le afecta? De los elementos que usted quiere lograr, ¿qué es lo que le dolería más no llevar a cabo o no tener? Entonces, ahí ustedes pueden tener prioridades, como en el ejercicio que hicimos de las naranjas.
si yo hubiera sabido que necesitaba el jugo y yo la piel, pues me enfocaba en ese elemento y se eliminaba este proceso. En lugar de yo exponer como si quisiera convencerlo de que lo mío es mejor. No, hay que escuchar y discutir desde el punto de vista de comparte tus opiniones, comparte lo que necesitas para que yo pueda escucharte de manera muy atenta. Y es justamente este punto. Ahora, el 3 es muy, muy importante y es donde necesitamos desarrollar mucho la observación y las habilidades empáticas, que es la lectura. La lectura se refiere a que es preciso conocer qué es lo que busca o necesita el contrincante de fondo, ¿no? Y la lectura tiene que ver también incluso con sus expresiones no verbales. Si estamos viendo que, por ejemplo, alguien se está tensando cuando le hablamos del tiempo, de las condiciones, del precio, entonces tengo que enfocarme en ese elemento. E incluso puedo hacerle preguntas de manera muy directa. Como por ejemplo, noto que el elemento que más te interesa es el tema del precio. ¿Es correcto? Ahorita contesto las preguntas de Miriam. Y en la lectura también tiene que ver que nosotros sepamos leer entre líneas qué es lo que busca la persona. Porque recuerden que hay muchos tipos de personalidad. Entonces, si yo estoy frente a alguien que no es tan directo o que no me va a decir las cosas de manera tan clara, pues yo tengo que aprender a leer justamente su expresión, su tono de voz, incluso la tensión que pueda tener en su cuerpo para identificar o aumentar la probabilidad de identificar en dónde se está tensando o en dónde está teniendo el problema. Rápidamente me pregunta Miriam, si puedo repetir las preguntas, es qué es lo que usted necesita, cuál es el objetivo que quiere lograr, y cuál es el problema o problemas que le dolería más no cumplir, ¿no? O qué objetivos le dolería más si no se llegara a cumplir. Entonces, ahí eso lo que nos permite es definir las prioridades de nuestro cliente y es cuando podemos definir. Ahorita voy a abordar las preguntas. Ok. Muy, muy, muy importante la propuesta. Sobre todo si lo que vendes es servicios. También pasa en la parte de productos, pero sobre todo este problema se da en los servicios. La propuesta o ya como tal el documento es justo lo que ya está en juego en la negociación. Aquí hay que procurar justamente en la medida de lo posible evitar las contrapropuestas, porque cuando alguien tiene una contrapropuesta es donde ya empieza a quitar. No digo que no lo hagan y que no lo permitan, pero procuren que conforme vayan refinando su proceso de crear una propuesta de trabajo, una cotización como tal, pues cada vez tenga la menor cantidad de contrapropuestas posibles, ya que esto pues nos debilita, ¿no? Y cuando nosotros aceptamos contrapropuestas que son muy poco benéficas para nosotros, nos mostramos ante el cliente o ante el prospecto de manera muy débil. Y entonces, pues, si va a continuar la relación con nosotros, probablemente pues va a empezar a abusar de la relación de negocios. En esta etapa, pues hay que ser firmes, pero permisivos. Este elemento se refiere a que yo sé perfectamente lo que te estoy entregando y por qué te lo estoy proponiendo. Y voy a aceptar conocer qué es lo que a ti te interesa más, pero no puedo ceder a elementos que recuerden, me afecten más de un 20%, o sea, que me quiten más de un 20%, y no refiero nada más del precio, sino de las condiciones. Y aquí es donde yo he notado que a veces hay muchos problemas, y de hecho fue lo que me comentaron cuando hubo los registros, que a veces no sabíamos cómo comunicar correctamente la propuesta de producto o servicio, ¿no? Cómo ponerle precio para que se vuelva atractivo y sobre todo las condiciones del negocio. Entonces, en este paso 4 es donde necesitamos conocer muy bien cómo diseñar propuestas de una manera adecuada. Paso número 5. El intercambio. Aquí hay que tener mucho, mucho cuidado porque ambas partes, ya que, bueno, en esta etapa se trata de obtener algo o renunciar a otra cosa, como lo vimos en el ejercicio de manera muy clara. Hubo gente que renunciaba a cosas y otras que obtenían, y ahí es donde venía la pérdida o la ganancia. Y eso no es parte de la negociación. Para dar hay que recibir y ser equitativos en ambos lados. Es decir, se trata de que nuestra efectividad sea lo más parecida entre el comprador y el vendedor. Porque si uno obtiene más que el otro,
aparte de que se va a dañar la relación, ustedes se van a quedar con una sensación justamente de ceder. Y algo que yo he notado justamente es que muchas vendedoras terminan cediendo. O sea, ni siquiera es como que hagan lo contrario, ¿no? Que es cuando toman y que incluso llegan a manipular, que obviamente eso no está bien, pero generalmente ceden y ceden justamente por esta situación de, por no perder la venta, ¿no? Entonces, aquí, cuando llegamos al intercambio, va a ser exitoso si todo lo demás lo hicimos de la manera más adecuada. Sobre todo para que tengamos una lectura correcta de con quién estamos sentados, porque de lo contrario nos exponemos a estar en manos de alguien que nos pueda manipular. Número 6, el cierre, y esa es la parte final, y es donde a veces la gente dice, tengo que ir a un curso de cierres. No, la realidad es que el cierre es la consecuencia natural de todo lo que hicimos anteriormente. Es llegar ya formalmente a un acuerdo, ya sea por concesiones, es decir, estamos de acuerdo, de algo que se está pidiendo a cambio, es decir, mis productos o servicios a cambio de tu dinero. También lo pueden hacer a través de una bitácora. Por ejemplo, si ustedes venden servicios, pues puede ser a través de un correo electrónico, donde digan, ah, bueno, de acuerdo a nuestra llamada telefónica, a nuestra reunión, acordamos A, B y C. Resumiendo los acuerdos y destacando los puntos favorables. Recuerden que cuando estamos haciendo una negociación, nos tenemos que enfocar en lo que la otra parte va a recibir de nosotros, no en lo que le estamos quitando. Tenemos que enfocarnos, ok, tú vas a recibir este beneficio, este alcance del servicio, vas a recibir esta cantidad de productos o estas condiciones de tiempos y de entrega. Y es muy importante que lo dejen documentado. Y hay algo que le pueden hacer, una recomendación que pueden hacer es que le pregunten a la persona, a su cliente, estos son los acuerdos a los que llegamos. ¿Están correctos? ¿Es correcto lo que te estoy comunicando? Porque de esa manera ustedes pueden validar justamente lo que les está compartiendo. Ok, aquí vamos a, perdón, esta actividad, discúlpenme, voy a pasar a la parte de las preguntas porque ya me empezaron a preguntar algunas cosas para que tengamos el tiempo de irlo resolviendo. Entonces, si tienen alguna duda, les voy a pedir que por favor puedan ir escribiendo en el chat y yo les voy a ir contestando. Nos pregunta Miriam, pero la gente te va a decir la verdad en cuanto a lo que tiene presupuestado. Es importante. De hecho, cuando tú primero haces esta pregunta, Miriam, tú eres la que tiene el poder. ¿Por qué? Porque con base en eso realmente también puedes ver hasta dónde te mueves y si estás justamente frente a un cliente que sí tiene la capacidad económica. Esto sobre todo aplica cuando son productos. Este tipo de preguntas, cuando tú le dices a un cliente, ¿cuánto tiene presupuestado? Es muy efectivo cuando lo hacemos, por ejemplo, en productos. Cuando lo hacemos con servicios, una estrategia buenísima es, y eso es bastante efectivo, es que, por ejemplo, si tú eres consultor o consultora o de algún tipo de servicio profesional o empresarial, le puedas preguntar a tu cliente de manera muy natural, porque yo he notado que a muchas personas les da como miedo hacer esta pregunta. Hay que hacerle dos preguntas a tu cliente o tu prospecto. ¿Cuál es tu ingreso anual o mensual? ¿No? A veces la parte anual es buena porque así es un número más etéreo, ¿no? Entonces, le puedes preguntar, ¿cuáles son las ventas de tu empresa? ¿O cuál es tu ingreso mensual aproximado? Entonces, generalmente esa pregunta siempre suaviza cuánto ganan. Y después le puedes preguntar, si son negocios sobre todo, ¿cuál es aproximadamente tu porcentaje de utilidad? Ah, entonces si es una empresa, una persona que gana 50,000 pesos al mes y después de sus gastos y demás, su utilidad es del 15%, pues significa que él cuenta por lo menos con 15,000 pesos para poder destinar un proyecto para ti. Perdón, como 7,500 pesos. Y entonces tú ya a partir de ese número puedes definir si tu producto o servicio está de acuerdo a eso. Y tú ya te puedes anticipar. Por ejemplo, si yo ya sé que mi cliente o prospecto tiene esa capacidad de compra, pero no le alcanza para poder pagar mi servicio completo, igual si lo hiciera en 2 meses lo haría, pues le hago un plan de pagos desde antes. Primer pago, segundo pago. Y yo ya sé que de alguna manera voy a estar en mayor probabilidad de que lo que le estoy ofreciendo
se adecue a sus facilidades, bueno, a su actual situación económica. Es lo que a mí, por ejemplo, me funciona muchísimo, que puedo calcular el poder de compra y su situación financiera. Entonces, hago propuestas que se acercan mucho a su actividad, a su situación, y puedo ofrecer planes de financiamiento que les quedan bastante bien. Entonces, sí, pregunta eso, pero hazlo primero. O sea, es de las primeras cosas que tienes que preguntar antes de que tú muestres un presupuesto. Porque de lo contrario, pues en efecto, te pueden decir ya otra cosa una vez que les presentes un precio. Ivonne nos pregunta, ¿cuándo es vía telefónica es más complejo porque no lo ves? Sí y no, Ivonne. Por ejemplo, cuando tú empiezas a tener maestría en la negociación telefónica, recuerden siempre el proceso que ahorita vimos. Primero es el tema de conocer. Yo, por ejemplo, algo que le recomiendo mucho a mis clientas es que aunque no sean consultores o consultoras, actúen como tal. Y un proceso de consultoría siempre empieza con el diagnóstico. Porque seguramente cuando ustedes hablan con un cliente o con un prospecto, les dice, a ver, platícame qué tienes, ¿no? Platícame de los productos o servicios que tienes. Y ahí vamos y empezamos a platicar de todo lo que hacemos. No, ese es el principal error que cometemos tanto en la venta como en la negociación. Yo tengo que devolver la pregunta diciendo, ok, no, me gustaría primero conocer de su necesidad, de su negocio, y para que ustedes tengan la capacidad de identificar qué es lo que realmente necesita la persona. Para que, recuerden, para que no les pase lo de las naranjas, en el que yo no tenía la información suficiente y empiezo a hablar y hablar y hablar y es donde se empieza a complicar la situación. Entonces, en esta parte, Ivonne, yo te recomiendo que, sobre todo si lo haces con la parte, digamos, de productos y servicios, que primero le preguntes a la persona, ¿no? Aquí son preguntas guía. Por ejemplo, si tú vendes servicios, bueno, platícame qué problema tiene o qué es lo que usted está buscando, etcétera, etcétera. Creo que quieres comentar algo, ¿verdad, Ivonne? A ver, voy a abrirte el micrófono. Listo, Ivonne. Sí, mira, lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso mío no son como consultorías, como veo que varias chicas están en ese punto, sino más bien es la cuestión de los tours. Por ejemplo, yo me dedico a todo lo que son hoteles, tours, yates, todo lo que es el turismo. Es más complejo cuando tú realmente quieres entender a una persona que, no sé, por ejemplo, está en Chile, ¿no? O está en Perú y que te dice, yo quiero hacer, y te da una lista como de 6, 7 tours. Ok, ¿cuántos días tienen? Pues tantos. En mi mente ya empiezo a organizarlo. Al final, hay gente que, como decía Miriam, no te dice toda la verdad. O sea, a veces te dicen, no, es que voy a ir por 8 días y resulta que venían por 5. Y quieren hacer todo. Entonces, como que esa parte de la lectura, ¿cómo puedes identificar si realmente el cliente está o no está diciéndote la verdad, puesto que no lo estás viendo? O sea, jamás tienes una vista con el cliente. Digo, sí, algunos se prestan a hacer las videollamadas, otros no se prestan a eso. Entonces, como que para la lectura telefónica se me hace un poquito más complejo entrar en esa parte, como que, ¿qué sería la herramienta que puedo utilizar? Gracias. Hola a todos, disculpen. Gracias, Ivonne. Te comento, en esta parte es muy importante que tú tomes el control de la negociación. Y la negociación se toma el control teniendo la mayor cantidad de información posible. ¿Cómo obtienes esa información? Haciendo preguntas. Entonces, algo muy importante que quiero que sepan, no hay forma, no existe forma de validar si la información que me están dando es real. Porque no tenemos actualmente, o yo todavía no tengo, la habilidad de la telepatía. Entonces, tenemos que confiar en la información de las personas. Pero lo que sí podemos hacer es prevernos. Tú le puedes preguntar, por ejemplo, Ivonne, a tus clientes, o sea, cuando hagas tu diagnóstico, porque eso es lo que haces, o sea, te hablan, y tú les puedes preguntar cosas relacionadas a su trabajo con el pretexto del tema logístico.
Oiga, señora Daniel, y para conocer un poco sus tiempos y su tiempo disponible, ¿usted a qué se dedica? Ah, ok, entonces desde ahí tú ya puedes conocer al menos un factor para ver con qué tipo de persona estás hablando. Entonces tú ya levantas los días, ¿no? Eh, de cuántos tiempos y demás. Yo te recomiendo, y es algo muy, muy efectivo, que entonces tú tomes el servicio los días hacia dónde quiere ir como el de en medio, ¿no? Como el servicio de en medio. Cuando le hagas una propuesta a alguien, y eso es muy importante, ¿eh? Cuando tú le hagas una propuesta a alguien, haz la propuesta premium, la propuesta normal, que sería con base en lo que tú levantaste, y una propuesta más accesible. De tal manera que pueda elegir cualquiera de los 3 niveles. En tu caso muy específico, yo te recomiendo eso. ¿Por qué? Porque cuando tú les haces un plan con un precio específico para lo que él hizo en tu industria, si en efecto no le diste al precio, o sea, su capacidad económica, es donde se desaniman y te dicen muchas gracias. Pero recuerden que muchos clientes pues, sí quieren las cosas, pero a veces el bolsillo no les alcanza. Entonces, si yo te doy una opción más arriba, mi opción y una opción más abajo, si el problema es el precio, lo que va a suceder es que vas a aumentar tus probabilidades. Si le ofreces una opción con un menor alcance, que pueda cumplir con tal vez con sus objetivos, pero que le alcance mejor. Entonces, ahí aumentas la probabilidad de que igual y no te compra el primero que le hiciste, pero te compra el de abajo. Entonces, recuérdenlo, siempre que hagan productos y servicios tengan sus niveles de precio. No que porque le recortes el precio, sino porque das otras cosas que puedan funcionar más o mejor. Entonces, de todos modos, si quieres revisar esa parte, creo que podemos revisar eso, Ivonne, para ver cómo lo estás ofreciendo, pero yo abriría el abanico de propuestas. Y me voy rápido porque se nos está acabando el tiempo. Recuerden que si alguien tiene alguna duda y quisiera checar su tema específico, nos puede escribir para que ya platiquemos de manera específica. Dice, ¿cómo revendes un servicio? Es decir, te llega una venta de mal hecha y al momento de operar tienes que reestructurar, pero no debes de decir, el vendedor no sabe. Debes conservar la venta y debes hacer que se quede. Ahí el tema mucho, él sí es el servicio. A veces las malas ventas justamente vienen porque alguien no tenía el conocimiento o no tuvo la actitud correcta. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, como yo le digo, calmar al cliente. Tienes que hacerlo sentir perfectamente apapachado y sobre todo que está con alguien experto y que sí le va a ayudar. Entonces, siempre vete por la parte de atención a los clientes. También averigua perfectamente con el cliente qué fue lo que pasó, qué fue lo que no le gustó, qué fue, para que tú te enfoques en evitar ese error o ese problema y sobre todo tratar de solucionarlo lo más pronto posible. De esa manera, primero, emocionalmente cambias la actitud de tu cliente que acabas de tomar porque te lo asignaron o porque te lo dio alguien más o porque lo tuviste que tomar porque la venta estuvo mal y posteriormente te sientas a ver la parte racional con ese cliente. Es decir, ok, esto es lo que te ofrecieron, esto es lo que tú adquiriste. Entonces, vamos a replantear qué es lo que nosotros tenemos y siguiente. Entonces, siempre vayan a la parte emocional antes de abordar la parte racional, porque siempre si tenemos esa parte abierta va a ser mucho más fácil poder generar una posible solución. Ok, cuando haces una venta en frío y de primer contacto muchas veces no tiene respuesta, ¿qué tanto puedes presionar, insistir en hostigar? Él sí. Yo te recomiendo definitivamente, y yo sé que hay muchos empresarias que me van a odiar por esto, pero las ventas en frío no sirven. Sí se puede lograr algo, pero piensen en ustedes. Si alguien les llama y no les dieron ni siquiera ese teléfono, ¿realmente le van a contestar? ¿Realmente van a querer tomar esa llamada? Hay gente que se pone loca, ¿no? ¿De dónde sacaste mis datos? Que no sé qué. En fin. En ese caso, Elsie, yo te recomiendo que dentro de tu negocio, de tu empresa, comiencen a establecer estrategias para crear contactos o prospectos tibios. Es decir, que a través de tu cartera de clientes puedas llegar a más clientes. Estrategias donde la gente te busque
y no que tú tengas que llamarles y que la gente se pueda llegar a sentir hostigado. Entonces, este modelo de las llamadas en frío hay que cambiarlo completa y totalmente. Se pueden hacer muchísimas cosas gracias a estrategias de networking para que tú tengas una fuente de prospectos tibia o caliente. Es así como yo trabajo y la verdad es que funciona muchísimo. Y yo ya no he hecho ventas en frío desde hace más de 4 años. Entonces, si es algo que te interesaría revisar para tu negocio, nos podemos poner en contacto para poder platicar. Y estamos llegando a nuestro límite de tiempo. Les voy a pedir que si tienen dudas específicas, con todo gusto me puedan escribir y voy a ir haciendo el cierre de nuestro curso de hoy. Y antes de despedirnos, bueno, las quiero invitar a un segundo módulo, y ya ese es un módulo muy técnico. Recuerden que este es un módulo básico para entender las bases psicológicas de la negociación. En este módulo vemos 3 temas. 1, cómo diseñar y entregar propuestas y cotizaciones efectivas. Ahí vamos a ver desde los formatos hasta lo que tiene que llevar una propuesta o cotización de producto o servicio. Cómo dar el seguimiento a la entrega de propuestas, porque a veces nos dicen, ¿qué tanto tengo que hablarle? ¿Qué tanto tengo que insistirle una vez que ya le entregué la propuesta o el precio? Y por último, vamos a ver temas de comunicación diplomática y asertiva, sobre todo para acercarnos al tema del cierre. Es un curso que dura 2 horas. Vamos a ver únicamente estos 3 temas. Ahí vamos a dar ejemplos y ejercicios muy específicos. Y bueno, el donativo es de 100 pesos. Este donativo pues se entrega justamente a Colibres para poder apoyar a la asociación. Y pues creo que puede ser algo muy efectivo para todas las personas que les interese. A aquellos que les interese tomar este curso, lo pueden ver directamente con Dulce, quien es nuestra anfitriona y quien les escribió para poder tener la confirmación del día de hoy. Les pido por favor que se pongan en comunicación con Dulce. Si quieren seguir aprendiendo sobre estos temas, principalmente de ventas, les pido que nos puedan seguir a través de YouTube o de Spotify y pueden buscarnos como Next to You, el negocio de tu vida. Ahí tenemos ya varios de los capítulos de nuestros programas, incluso tenemos ya por ahí 2 cursos que están en las plataformas que tienen que ver con el área de ventas. Si ustedes quieren seguir aprendiendo, pueden ingresar a estos recursos. Son gratuitos y pues pueden seguirnos para seguir aprendiendo. Recuerden, Next to You, el negocio de tu vida. Ahora, si les pareció profesional este taller y sobre todo los temas que fuimos abordando, pues les pido que nos puedan recomendar. Aquí les voy a dejar mis datos de manera directa, sobre todo para aquellas que quisieran revisar temas muy específicos. Porque yo sé que a veces nuestra situación es como requiere de más tiempo. Entonces, incluso ahí tienen mi WhatsApp. Con que me manden un WhatsApp, yo me agendo una llamada con ustedes para platicar de su situación a detalle y podemos ver qué solución podemos tener para ustedes. Después de nuestro curso, Dulce nos va a apoyar para enviarles una encuesta de satisfacción. Es muy importante para nosotros conocer, pues, qué les pareció, en qué podemos seguir mejorando, porque recuerden que este ya es nuestro 3er curso que hemos dado desde hace ya algunas semanas. Espero que nos puedan seguir acompañando para siguientes cursos. Y les quiero invitar al curso que vamos a tener este sábado, 9 de mayo, que se llama Igualdad y no discriminación para mejorar tu productividad. Es un curso que les recomiendo muchísimo, con una instructora buenísima que es Carla Gutiérrez. Ella es, ya la van a conocer, tiene muchas credenciales y sobre todo el tema que nos va a abordar es justamente de cómo aplicando estrategias de igualdad dentro de las empresas es posible aumentar la productividad. Si alguien está interesada en poder inscribirse en este curso, también es gratuito. Le pueden pedir la liga a Dulce, con quien ya tienen comunicación a través de WhatsApp, para que de esa manera puedan asistir el día sábado de 10 a 12 del día. De verdad, entren a este taller porque les va a gustar muchísimo. Y bueno, pues ya casi para terminar, le queremos agradecer a nuestra anfitriona, que es Dafne González de Colibres AC. Aquí les voy a dejar sus datos. Ya escucharon en el video inicial, bueno, cuál es la causa que tiene el video y sobre todo que pues puedan seguir en las redes sociales a la asociación, ya que estamos teniendo diferentes temas de este tipo. La verdad es que ya llevamos cerca de
de 5 talleres que hemos dado. Y pues nada, les agradezco a todas su asistencia. Quiero justamente concluir en el tiempo que habíamos prometido para que también ustedes puedan disponer del tiempo suficiente. Entonces, si ustedes requieren algún tipo de consulta o algo que quisieran revisar de manera personalizada, con todo gusto pueden escribirme, ya les dejé mis datos, o pueden hacerlo a través de Dulce, quien los contactó, para que pues podamos entrar en comunicación. También con ella podemos hacer las inscripciones para el módulo intermedio de negociación y pues sobre todo si conocen a más personas que les funcione este tema, pues la pueden recomendar para que puedan asistir a ella. Pues les agradezco muchísimo a todas por su tiempo. Cualquier duda estamos a sus órdenes. Y pues si quieren después armamos un tema el tema de los colores, porque es un tema larguísimo y podamos platicar el tema de las personalidades. Pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día y gracias por compartir su tiempo. Hasta luego.